אפשר לתקן. Empezamos a ver la semana pasada que el concepto más alto donde un yehudí puede llegar es el concepto de Kadosh. Y Kadosh consiste en una persona que está entregado a los demás. Igual como Hashem solamente da y no recibe, entonces el nivel de Kedushá que tiene la persona es la medida en la cual la persona puede dedicarse a dar y no necesitar recibir. Ese es como el concepto en general, que en el fondo es lo que Rav Dessler llama ser noten y no notel. Él dice que la gente, la humanidad se divide en esos dos tipos, los que buscan recibir y los que buscan dar, y hay que tratar de ser noten lo máximo posible. Ya habíamos mencionado que eso no es solamente un tema ético, como que es más correcto, sino que también es más satisfactorio. Una persona que Bemet siente que está dando y que necesita menos, es una persona que se siente mejor. Mientras que una persona que, al revés, está muy dependiente de los demás, necesita muchas condiciones para estar bien, en verdad se siente mucho peor. Porque la satisfacción básica del ser humano parte de sentirse útil, de sentirse eficiente, de sentirse necesitado, y no lo contrario. A pesar de que el Yetzer Hara siempre nos hace buscar recibir más, en el fondo el Yetzer Hara no está autodestruyendo, porque es un placer muy momentáneo. A largo plazo la persona se siente mal con eso, porque necesita muchas condiciones para estar bien, necesita un trato muy especial para estar bien. Entonces al final es una dependencia que no le hace bien. Ulay se puede explicar así el pasuk en Mishlei, un pasuk que dice Ta'avat Adam Hasdo. Hay otras explicaciones, ¿no? Lo que estoy diciendo no es la explicación pashut del pasuk, pero Lijorá calza muy bien con esta idea. La ta'avá central del ser humano es hacer Gesed. Ni siquiera no estamos hablando ahora de como dijimos, un concepto espiritual de que va a tener más olam haba, que es una mitzvah más grande. No, la ta'avá, el deseo más grande que tiene la persona es hacer Gesed. Y por lo tanto, como nosotros sabemos que siempre el placer es producto de la ta'avá, es decir, cuando tengo placer, cuando tengo ta'avá por algo, y mientras más tenga ta'avá por eso, más lo voy a disfrutar. Entonces si decimos que la esencia de la ta'avá de la persona, la ta'avá central de la persona, es hacer Gesed, claramente eso también va a ser el placer más grande. Y cuando no puede hacer Gesed, no tiene a quién o no le interesa, porque se autoengañó, el Yetzer Hara lo convenció de que no tiene que dar, entonces al final termina siendo una persona triste, no se siente bien, porque no puede ayudar a nadie, no puede hacer Gesed con nadie. Le Maaseh, llevándolo a la práctica, si nosotros viviéramos así, no es fácil, pero porque el Yetzer Hara todo el tiempo nos empuja a lo contrario, pero en verdad la persona que vive así es una persona que, por ejemplo, no debería tener problemas de Shalom Bayit, por decir un ejemplo. Porque los problemas de Shalom Bayit parten, lo digo como ejemplo, pero ¿por qué parte un problema de Shalom Bayit normalmente? Porque hay una discusión si me estás dando lo suficiente, si me estás dando lo que yo lo que merezco recibir a cambio de lo que yo te estoy dando a ti. Yo te di mucho, ¿por qué tú me das poco? Yo hago mucho esfuerzo, ¿por qué tú no haces lo suficiente? Pero eso es una persona que está pensando como el matrimonio como un negocio. Yo doy y tengo que recibir. Ahí tiene que ser un buen negocio. Pero una persona que se casa con la idea de ser un noten y no ser un notel, entonces, ¿qué le cambia si le están dando o no? No es su objetivo. Nunca se casó para eso. Él se casó para dar. Se casó para hacer a otra persona feliz, para satisfacer sus necesidades. También si es una persona imperfecta, se lo kashur. Entonces, obviamente que como dijimos la semana pasada, uno también necesita recibir. Sería una mentira decir que uno no necesita cosas. Uno puede incluso a veces pedir cosas que necesita, pero cuando uno las pide porque uno necesita recibir para poder seguir dando. No es que yo necesito recibir porque merezco recibir. Yo quiero simplemente ser una persona que da. Ahora, es cierto, a veces necesito recibir, necesito ciertas condiciones, necesito cierto trato, pero es como una inversión, no es una exigencia como yo merezco esto. Si no lo recibo, bueno, quizás voy a tener que dar un poco menos, pero porque no puedo, pero no es que merezco algo. Es muy distinto. Entonces, no es un trato de dar para recibir, porque una persona que da para recibir está haciendo un negocio, no está haciendo uno que da. Un negocio, yo te doy, tengo que recibir a cambio, tiene que ser parejo, más o menos. Pero acá, Bijlan lo que sur, si una persona pudiera
dar a su pareja sin recibir nada sería mejor. Sería ideal. Porque es un noten mucho mayor. Entonces, si la persona busca ser lo más noten posible, entonces no va a estar midiendo cada vez cuánto recibió. Al revés, Mipjinató, desde su punto de vista, mientras más dé y menos reciba, mejor. Ahora, le más no es real porque necesitamos recibir. Pero yo cuando recibo Bedievet, no me gusta. Soné matanot ejie, dice el pasuk. Mapshat soné matanot ejie. ¿Qué significa soné matanot ejie? No sé si hablamos de esto la semana pasada. Soné matanot ejie significa que una persona odia recibir. Se siente incómoda al recibir. Preferiría no recibir. Ahora, el pasuk no dice asur recibir matanot. Eso no dice el pasuk. El pasuk dice tienes que odiar recibir matanot. El que vive, el que bemet su vida es el que odia recibir. ¿Por qué? Porque a veces hay que recibir. No te está diciendo que no recibas. Te está diciendo que incluso cuando recibas tienes que sentir un rechazo de estar recibiendo, una incomodidad de estar recibiendo. Es parecido a lo que dice la Mishnah en Pirkei Avot cuando dice Sna et harabanut. La Mishnah dice Sna et harabanut. Mapshat Sna et harabanut. Uno tendrá que alejarse de ser rab, de ser líder, de ser un director, de ser todo. Pero entonces, ¿cómo hay rabanim? El problema, ¿no? Que no cumplen la Mishnah. La Mishnah dice que uno tiene que odiar ser rab. La respuesta es que la Mishnah no dijo prohibido ser rab. La Mishnah dijo tienes que sentir un rechazo de ser rab. Porque si tú te gusta ser rab es peligroso. Dicen los Baalei Musar, te vas a convertir en un gavtán. Pero si tú sientes una incomodidad de ser rab o de ser líder, porque cuando la Mishnah dice rab no se refiere solo a rab de rabino, se refiere a rab de cualquier líder, ¿sí? Porque así se llama en Hazal. El carpintero que le enseña a su alumno también se llama rab. Pero la Mishnah, el concepto de ser líder es un concepto peligroso, puede desarrollar orgullo. Entonces la Mishnah te recomienda, si tú quieres que eso no te afecte, tienes que sentirte incómodo cuando estás tomando ese puesto. Tienes que sentir un rechazo, no tiene que gustarte. Eso es nada tagamanut. De la misma manera, soné matanot ejie no te está diciendo que no recibas. Te está diciendo que cuando recibes, tienes que sentirte un poco incómodo. Tienes que sentir que lo ideal en la vida sería dar lo máximo posible y recibir lo mínimo posible. Ser eficiente, ser, como dijimos, una máquina que produce mucho y consume poco. Eso sería lo ideal. Ahora, como no podemos no recibir, entonces pensé, voy a recibir, pero la verdad no me gusta. Entonces, cuando una persona está en su matrimonio, por ejemplo, y le dan, en el fondo debería estar incómodo, no me hagas el café, me lo hago yo. Ahora, a veces no puedo, necesito que me ayudes con esto, me ayudes con otro, pero la verdad yo preferiría hacerlo solo. Se ve de los Gdolei Israel como preferían, cuando podían, que nadie los ayude en nada, porque es ideal. Ahora, le masé, como dijimos, hay que hacerlo, pero siempre con un cierto rechazo. Entonces, yo no voy a estar midiendo cuánto recibí, cuánto hicieron por mí, si están haciendo algo que como es paralelo a lo que yo estoy haciendo. No, al revés. A mí me gusta más lo mínimo necesario. Es cierto que el matrimonio es un equipo, es cierto que es una sociedad, pero en verdad también está el factor individual. Yo soy un individuo también en mi matrimonio. Yo soy una persona independiente que tengo que tratar de aportar lo máximo posible y recibir lo mínimo posible. Entonces, de esa forma, obviamente que no es fácil llegar a este nivel, pero por lo menos apuntamos a eso. Ese tiene que ser nuestro ideal y así lograr ser menos dependientes. Una persona que tiene un exceso de gavá no quiere recibir incluso cuando debe recibir. Por ejemplo, cuando tiene que pedir un consejo, cuando tiene que pedirle ayuda a alguien, prefiere como estar mal con tal de no pedir ayuda, por ejemplo. Eso es una mala gavá. Pero una buena gavá, la gavá sana, es cuando la persona busca ser independiente, autosuficiente y entregar lo máximo posible y recibir. Eso es una gavá sana. Es verdad que es gavá, pero es gavá, es kabod, es como el kabod verdadero que uno debería tener. El Maharal habla mucho de eso respecto al... Bueno, en general, una persona tiene que tratar de ser autosuficiente y, como dijimos, es una gavá correcta. Es un kabod personal, es un kabod... Yo me respeto a mí mismo, yo no quiero ser una persona dependiente. Hacé Shabbatcha Chol ve'al titztarech labriot, dice en Hazal. Yo no te necesitara, incluso que el Shabbat de él sea igual como un día de semana, sin ninguna comida especial, sería mejor eso a tener que recibir ayuda de la gente. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener ese kabod propio de que uno no tiene que estar recibiendo, no porque soy el mejor del mundo, sino porque un ser humano, todo ser humano, no yo en especial, sino cualquiera, tiene que tratar de ser lo menos necesitado posible. Perdón, que él necesite menos a los demás. Y tiene que tratar de arreglárselo solo en lo posible. Repito, si él, Hazbe Jalila, no va a pedir ayuda cuando necesita, o no va a querer recibir cuando realmente tiene que, eso le ayudaría a ser mejor, está muy mal. Eso ya es gavá mala. El a veces permitirle a otro darme es una forma de darle a él, porque lo permite sentirse bien, sentirse útil a él. Es
Pero tu pregunta es, ¿cómo esto funciona en la sociedad en general? Si yo voy a preocuparme de ser uno que da y recibe lo mínimo posible, entonces se van a aprovechar de mí porque todo el mundo no funciona así. Una persona que está en el mundo tiene que tratar de que su vida sea útil. Y que su vida sea útil significa esto, ¿cierto? Que sea lo mínimo, reciba lo mínimo, dependa lo mínimo posible de la gente. Puede ser que los demás se están portando mal, pero eso no le quita a él la posibilidad de ser útil. Porque él puede hacer más por los demás. ¿Qué importa si los demás no le están dando? Be'etzem, si hay una empresa, digamos, y nadie está trabajando, todos se pierden el tiempo, y hay uno que viene y trabaja bien, be'etzem, la empresa depende de él. Todo se sostiene por él. Y todo el mérito, digamos, de que la empresa esté funcionando es por él. No es malo. Para él, para ese individuo no es malo. Es cierto que él está trabajando el doble, pero no es malo para él. Al revés, él está siendo más útil. Ahora, si tú me preguntas qué va a pasar, que se van a aprovechar de él, bueno, eso es parte del heshbon. Si yo siento que en estas circunstancias que yo estoy tratando de dar, eso al final termina perjudicando al mundo, no a mí. Porque yo voy a ser una persona que, si se aprovechan de mí, por ejemplo, supongamos que yo estoy dispuesto a compartir todos mis recursos. Y la gente viene y empieza a aprovecharse de mí, y eso va a hacer de que al final mis recursos se acaben y no pueda ser útil en el mundo, entonces ya no tengo que dar. Pero el heshbon no es por mí, sino el heshbon es por el mundo. Al mundo le interesa que yo esté bien. Al mundo le interesa que yo esté bien. Porque si yo no estoy bien, no le puedo dar al mundo. Entonces yo tengo que pensar como si fuera el director del mundo. Al director del mundo, ¿le conviene que yo dé esto o no le conviene que dé esto? ¿Le conviene que reciba esto o no le conviene que reciba esto? No estoy pensando a nivel egoísta personal. ¿Me gusta o no me gusta? No. ¿Es útil o no es útil que yo me dé estas vacaciones? Sí, le es útil, puede ser, porque ahora que voy a dar vacaciones, cuando vuelva a las vacaciones, voy a estar muy fuerte, muy motivado, y al mundo le conviene. O quizás no, al mundo no le conviene porque en esta hora que yo estoy de vacaciones podría estar haciendo algo más productivo. Ese es el heshbon. Pero acá también, si alguien viene a pedirme algo o viene a aprovecharse de mí, yo tengo que hacer el mismo heshbon. ¿Al mundo le conviene que yo le dé esto a esta persona que se está aprovechando de mí o no le conviene? ¿Es bueno para el mundo mirándolo con una visión colectiva? ¿Es bueno o malo? Sí, ¿qué me importa que él se esté aprovechando? Yo estoy siendo útil. Y si no, entonces no. Tenemos que ver el mundo con nuestra responsabilidad del tikkun olam. No con nuestra responsabilidad, no con nuestra comodidad personal. La comodidad personal es un medio para que seamos útiles al tikkun olam. No sé si estoy contestando tu pregunta. ¿Sí? No es un tema de espiritualidad, no es un tema de olam haba. Nos conviene ser útiles porque vamos a llegar mejor al olam haba. También es cierto, pero no ese es el punto. Lo que yo digo es vamos a ser más felices. Porque tavat adam chasdo. La tabá del ser humano es hacer chesed. Entonces cuando esa persona llega a los 80 años y él dice, fui útil, le da satisfacción. Pero si él le dice, me comí una hamburguesa, no le da ninguna satisfacción. Entonces lo que hace a la persona más feliz es sentir esto, que él está siendo útil en el mundo y que es un buen recurso para el mundo. Rav Dessler, cuando habla de esta idea del notel y el noten, lo aplica en temas económicos. Y también es un nivel alto, no sé si alguien lo aplica hoy en día, pero lo que él dice es, cuando una persona, por ejemplo, vende un producto, lo normal es que cuando un vendedor quiere vender, el precio que le va a poner al producto que está vendiendo es el precio más alto que todavía le van a comprar. ¿No? Si me lo van a comprar en 10, ¿por qué lo van a vender en 5? Prefiero venderlo en 10. Eso, dice Rav Dessler, es un notel, porque él quiere sacar el mayor provecho de la gente. Un noten lo que haría es vender el producto en el precio más bajo que todavía le permite seguir vendiendo. Es decir, en un precio que, si él va a dejar de vender, al mundo no le conviene, porque el mundo necesita el servicio que él está ofreciendo. Entonces él tiene que seguir vendiendo, pero para eso se tiene que mantener. Entonces él tiene que fijar un precio que sea el precio que le permita ganar para mantenerse y así seguir vendiendo. Pero no, ni un centavo más que eso, porque un centavo más que eso significa aprovecharse de la gente y ser notel cuando no le sirve a nadie. Entonces obviamente que esto es lo contrario de lo que dirían en cualquier escuela de economía, de marketing, porque obviamente funciona al revés. Pero por eso digo, es difícil aplicar esto quizás en el mercado de hoy en día, pero de todas maneras tenemos que saber que a eso apuntamos. Una persona no tiene que cobrar lo que le están dispuestos a pagarle, sino que tiene que cobrar lo que necesita para vivir. Es otra visión completamente distinta. Yo necesito un cierto ingreso para poder ser útil al mundo. Tengo que calcular cuánto realmente necesito y buscar eso. No decir cuánto, le voy a tratar de ganar lo máximo posible porque no. Porque cada centavo que yo gano, alguien lo perdió. Entonces estoy aprovechando de él al final. Entonces el heshbon siempre tiene que ser basado en... Puede ser que al final no sea tan diferente. No toda la gente gana tanto como para
tener mucho más de sus necesidades. Pero lo que digo es el concepto es distinto, la visión es distinta. Yo estoy tratando de recibir solo lo que necesito para poder seguir dando. Yo creo que este concepto es el concepto básico, como dijimos que es el concepto de ser Kadosh, que es el centro de la creación del ser humano. Y no es casualidad que por eso también es la sheifá, la ta'avá más grande que el ser humano tiene. Y cuando nosotros vemos, yo creo que cualquier persona, cuando escucha de alguien que vive así, o lo más cercano a esto, todo el mundo lo va a admirar. Independiente de qué cultura tiene, qué educación recibió, nada. No importa en qué país, si tú le cuentas de alguien que es una persona que vive así, siendo un notén y no un hotel, en todo lo que dijimos, la gente lo admira y dice, wow, qué increíble esta persona. Todos lo admiran, todos entendemos, no necesitamos que nos enseñen esto. Cuando se trata del otro es muy fácil verlo. Todo el mundo, no importa de qué es, si yo le cuento una historia a alguien, de alguien que se entregó por los demás y que se sacrificó por los demás, no importa la cultura, no importa quién sea, de qué cultura, de qué religión, de qué país, todos lo van a admirar. ¿Eso qué quiere decir? Que es algo muy incorporado, es algo natural. Es una sensación que la tenemos, sabemos que eso es correcto. Entonces el problema es que cuando se trata de nosotros, bueno, ahí ya se despierta el Yetzer Hara y nos empuja a ser egoístas y en el fondo nos desvía de esta felicidad tan central que es sentirnos útiles. אפשר לתקן.